Continuando con las actividades, la actividad siguiente es un crucigrama. El crucigrama es una actividad lúdica que tiene la finalidad de estimular la participación del estudiante. El instrumento de la evaluación es el mismo crucigrama. Aquí solamente tienes que anotar palabras relacionadas con las oraciones o definiciones que vienen, sean horizontales o verticales. Esto es relacionado a los temas de energía. La actividad siguiente es una actividad bastante compleja. Aquí la fortaleza que el estudiante debe desarrollar es la capacidad de redacción. Como habíamos dicho en un principio, los estudiantes suelen transcribir la información que se les proporciona o que investigan en internet. Pero la redacción es una habilidad o una capacidad de construir ideas nuevas a partir de conceptos e ideas. Lo importante es que el estudiante demuestre la habilidad para poder expresar sus ideas, los conceptos que al mismo tiempo él va asimilando y la construcción pues, de las ideas de acuerdo a la solicitud. Aquí lo que se le trata de reflexionar es acerca de la cuantificación de la energía. Podemos comprender que la energía es algo que no se puede percibir, más sin embargo se puede medir. Y es necesario que se cuantifique para efectos de muchos tipos. Por ejemplo, al hablar de la capacidad calorífica del sol, nosotros relacionamos este tipo de energía a una actividad doméstica que es el lavado de ropa. En este caso, si el día es muy soleado o está nublado, ¿qué posibilidades tengo yo para poder decir que la cantidad de calor en el ambiente es suficiente como para que mi ropa se seque? Y también podría yo relacionar el horario en el que decido hacer esta actividad. Lo ideal siempre es en la mañana porque percibes más luz de sol y por consecuencia más energía calorífica. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera el dilema de poder lavar mi ropa más tarde, a las 4 de la tarde? La pregunta es, ¿se alcanzaría a secar? ¿Sería correcto que yo realice esta actividad a esta hora? En ese sentido es que se les trata de hacer reflexionar sobre la cuantificación de energía. Podemos encontrar muchos ejemplos acerca de este mismo procedimiento. Para este ejercicio tiene un valor de 5% y el instrumento de evaluación tiene 5 puntos en el cual el cumplimiento de cada uno de ellos implicaría el valor de 5. De manera parcial la mitad y en caso de no cumplir con alguno sería 0. Explica de manera coherente la importancia de usar fórmulas y números al hablar de energía. Usa palabras técnicas del campo de la física. Argumenta de forma efectiva. Presenta una clara redacción de los temas sugeridos. Presenta una cantidad de texto adecuada. Continuando con la evaluación, aquí tenemos la evaluación de actividades, que en la autoevaluación tenemos el audio. En este caso, como el tema fue energías y tipos de energías, lo importante es que define el concepto de energía, que identifique las propiedades de la energía, que diferencie cada uno de los tipos de energía y que reconozca la importancia de la existencia de fórmulas, unidades para poder cuantificar la energía. Aquí tenemos los puntos de evaluación, que en este caso es una autoevaluación. Tiene datos de presentación y formato definidos, presenta los puntos mencionados en la tabla. El audio tiene una estructura lógica y coherente. El audio está relacionado con los temas solicitados y el desarrollo es suficiente y objetivo. El audio facilita la comprensión del tema, mediciones de variables asociadas al cambio de posición, que en este caso sería energía y tipos de energía, el aprendizaje que corresponde. Presenta buena expresión oral, presenta avances y dudas y preguntas, presenta dominio del tema, es entregado al tiempo y medios sugeridos por el docente. El audio es coherente y muestra en todo momento una idea principal y tiene una duración entre 5 y 7 minutos. Esos son los rubros a evaluar para esta actividad, con un valor de 5%. Con esto terminamos la ficha número 1. Como lo habíamos dicho, la importancia de identificar las fichas es el porcentaje que incluye cada ficha. En este caso tenemos que el cuadernillo continúa con la ficha número 2 y el siguiente bloque de trabajos. Aquí el valor de la ficha global sería 30% y el tema es las diferencias entre calor y temperatura. Podemos darnos cuenta al analizar la lectura que el primer concepto que va a analizar en este caso es temperatura. Aquí nos habla sobre las fórmulas de los cambios de temperatura y las unidades en las que se mide. Estas fórmulas surgen como parte de los acuerdos internacionales entre los países.
Sabemos que no todos los países utilizan las mismas escalas. Por ejemplo, en México se utiliza la escala centígrada o Celsius, mientras que en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Alemania utilizan la escala Fahrenheit. La escala Kelvin se utiliza para investigaciones de laboratorio o procesos industriales. Aquí me gustaría preguntar a los jóvenes que están estudiando la carrera de agropecuario si en las actividades de los talleres, en las prácticas que están realizando, han utilizado en algún momento algún termómetro. ¿Qué unidades de temperatura están involucradas en ese proceso? Generalmente considero que se utilizarían en los procesos principalmente de conservación de alimentos. Aquí, por ejemplo, vienen los pasos a seguir para poder hacer estas conversiones y los ejercicios pertinentes y los formatos para realizar estos cambios. Aquí tenemos 3 ejercicios, cada uno con un valor de 3.3% para generar un total de 10. El primer ejercicio está enfocado a la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit, el segundo es la inversa, de grados Fahrenheit a centígrados, y finalmente una conversión de Kelvin. Los estudiantes hicieron la observación previamente en los grupos de trabajo que no se había compartido la conversión de Kelvin. Solamente para hacer un paréntesis, yo les expliqué a los estudiantes que la conversión Kelvin es muy sencilla. Se realiza a través de una suma o una resta con un valor constante de 273. Por lo tanto, si nosotros queremos convertir 749 grados Kelvin a grados centígrados o Celsius, lo que tendríamos que hacer es restarle 273 y eso sería todo. Ahora podemos expresar los grados Kelvin en grados centígrados. Ahora la ficha se enfoca en el tema de qué es el calor. Aquí, por ejemplo, tenemos la definición de calor y las unidades en las que se mide este. Como dije antes, la lectura es el factor principal para que el estudiante vaya desarrollando competencias, dado que si el alumno no analiza y profundiza en los temas, no va a poder tener la capacidad para recordar palabras clave o para relacionar los conceptos entre sí. Aquí nos habla también sobre los mecanismos de transferencia de calor. Y finalmente tenemos una actividad experimental. Esta actividad experimental es muy sencilla, se puede realizar en casa, se requieren materiales caseros muy simples y hace unas preguntas guía. Por ejemplo, ¿qué podrías concluir sobre la temperatura de las cucharas? Y consideras que la temperatura de la cuchara de madera fue la misma que la de metal. Aquí viene una pequeña tabla hablando de un tema relacionado al anterior que se llama capacidad calorífica. Y finalmente está el cuadro de evaluación de actividad experimental que hemos analizado en otras ocasiones. Aquí lo importante es analizar lo de fondo, el planteamiento del problema, cuál es la hipótesis que se desea demostrar en el experimento, qué magnitudes y unidades están relacionadas con el experimento y cuáles son los resultados obtenidos. Aquí lo que se sugiere es que el alumno vaya elaborando sus conclusiones con base a estos enunciados. Recordemos que las conclusiones tienen la finalidad de contrastar las hipótesis con los resultados. El esquema sugiere 3, pero el estudiante puede redactar más de 3. Para la evaluación de la actividad experimental utilizaremos el siguiente instrumento de evaluación. Aquí, por ejemplo, entre los puntos están: responde al total de las preguntas, usa palabras técnicas del campo, estudia física, argumenta las respuestas de forma lógica y coherente, establece una hipótesis congruente con el tema y con el experimento, identifica magnitudes físicas en el experimento, explica de manera suficiente y congruente los resultados obtenidos, establece conclusiones de forma efectiva usando afirmaciones, distribuye de manera equilibrada los textos en cada sección, establece relaciones entre el experimento, el tema y los textos, presenta el trabajo limpio, ordenado y en el tiempo asignado. Y con esto pues se concluye la primera actividad experimental, cerrando nuevamente la ficha número 2 con el audio respectivo. Aquí nuevamente el valor del audio es de 5% y de igual manera los puntos guía que el alumno debe tratar son: identifico los conceptos de calor y temperatura, comprendo las diferencias entre calor y temperatura, puedo explicar que la energía interna, resuelve ejercicios y conversiones de temperatura. Como lo habíamos analizado de acuerdo a la lista de actividades que está aquí, la ficha número 2 solamente tiene 3 actividades, una de 10, otra de 10 y otra en este caso de 5, teniendo un porcentaje total de 25%. Habría que revisar bien la información enviada para poder corroborar y contrastar que los porcentajes sean los correctos y adecuados. Bueno, siguiendo con el cuadernillo, aquí vamos a revisar bien la actividad que sigue, que en este caso es
la ficha de trabajo número 3 con valor de 30% de acuerdo al porcentaje que se maneja aquí. Y aquí nos plantea lo siguiente: la actividad se va a enfocar en el tema de leyes de termodinámica. El aprendizaje esperado, como en cada una de las fichas viene aquí arriba, integra el concepto de entropía al modelo de conservación de energía mecánica. Aquí necesitamos comprender bien cuál es la importancia de la termodinámica y sus fundamentos principales. Por ejemplo, qué es un sistema, cuáles son sus propiedades del sistema, cuáles son sus características, para poder entrar de lleno ahora sí en lo que son las leyes de la termodinámica. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera ley de la termodinámica, que viene en sus definiciones y sus fórmulas. Tenemos la segunda ley de la termodinámica, que aquí habla del concepto de entropía. Este concepto de entropía se retoma a partir del aprendizaje esperado, integra el concepto de entropía en el modelo de conservación de energía mecánica, y es de esta manera como las leyes de la termodinámica cumplen esta función de dar respuesta a este interrogante. Aquí tenemos la importancia de esta entropía, entropía baja, entropía alta, y finalmente la tercera ley de la termodinámica. Hay una siguiente ley que la consideran ley cero, que se llama equilibrio térmico. Cada una de estas leyes está sustentada en experimentos previamente desarrollados y sobre todo en lenguaje matemático. Aquí hay un pequeño link en donde puedes revisar más información si requieres comprender mejor el tema. Esta actividad se va a evaluar con una pequeña evaluación que podría considerarse un examen, en donde hay que relacionar las columnas, tiene un valor de 5%. Además, hay una actividad donde hay que resolver algunos ejercicios con base al ejemplo con valor de 10%. El ejercicio primero tiene 5, la actividad esta tiene 10. Y continuamos con la lectura. Aquí es importante hacer hincapié en que desde un principio deben tomar en cuenta que sus ejercicios pueden resolverse o no con las fórmulas, dado que al regirse por los principios de las leyes de la termodinámica, algunas preguntas pueden resultar hasta cierto punto como preguntas capciosas. Por eso les pido revisar bien, leer bien, entender bien y preguntar dudas para efectos de cumplir con las solicitudes que un estudiante debe de tener, las competencias y capacidades en su evaluación. Ahora, tenemos una actividad experimental. Aquí nos dice o nos sugiere un pequeño proyecto. Este proyecto experimental hace hincapié en si puedes realizarlo con todas las medidas de seguridad necesarias. Y si no puedes hacerlo, solamente usa la información mostrada en el texto. Lo ideal sería que el estudiante lo pudiera realizar, pero comprendo que a veces es un poquito complejo con esta situación de la contingencia el tener los recursos necesarios y el tiempo para poder realizarlo, dado que algunos estudiantes laboran y además tienen actividades de otras asignaturas. Pero ahí está toda la información necesaria para poder realizar el pequeño experimento. Además, aquí vienen los resultados ya. Este es el esquema de cómo se presentan los resultados de un proyecto o de un experimento. Aquí están subrayados en amarillo estos resultados, y de igual manera tenemos el cuadro en donde presentamos cada uno de los elementos de la evaluación, iniciando con cuál es el planteamiento del problema, cuáles son las hipótesis que se debe demostrar en este experimento, qué magnitudes y unidades están relacionadas con el experimento, cuáles son los resultados obtenidos y, lo más importante, las conclusiones, que como mencionamos antes, tienen la función de contrastar las hipótesis planteadas con los resultados obtenidos. La actividad experimental se evalúa de igual manera con un instrumento de evaluación que tiene el valor de 10%, de acuerdo a la tabla que nosotros tenemos aquí. Finalmente podemos cerrar esta ficha de igual manera con un audio de retroalimentación, en donde ahora los puntos a evaluar son: identifico los conceptos de sistemas y propiedades, identifico las leyes de la termodinámica, reconozco la importancia de cuantificar los procesos termodinámicos. Los estudiantes tienen que indagar, tienen que pensar, tienen que analizar, hacer un pequeño guión tal vez para poder guiar este audio y que cumpla con todos los puntos sugeridos. La idea de tener entre 5 y 7 minutos es que se den cuenta que al expresar las ideas y reflexionarlas pueden ellos construir su propio conocimiento. Esta ficha termina con este audio y finalmente tenemos la ficha número 4. Vamos a contar los porcentajes.
10 y 10 son 20 y 5, 30. Perdón, 10 y 10 son 20 y 5, 25 y 5, 30. Esta ficha tiene un valor de 30%. En la anterior podemos observar que hay un pequeño detalle porque la ficha tendría un valor de 25%. Hay que revisar bien los ajustes. Bien, ahora en la siguiente evaluación, que sería la ficha número 4, tiene 3 actividades: la bitácora call, la lección Constrúyete y el proyecto final. Para el proyecto final se elaborará un video aparte en donde se darán todas las pautas. Considero importante tal vez que lo elaboren en el transcurso del día y lo pueda subir el día de mañana domingo para que ustedes vayan planificando el proyecto que vamos a realizar. Aquí, por ejemplo, tenemos que el aprendizaje esperado es la retroalimentación de saberes. Aunque tenemos autoevaluaciones que nos ayudan a eso, aún así es importante que el alumno reflexione. Aquí hago una instrucción un poquito clara, que trato de que no utilicen palabras como echarle ganas o mejorar, porque se necesita precisión en la mejora continua. Cuando un estudiante simplemente dice que va a mejorar, que va a cumplir, tiene que definir los medios a través de los cuales va a poder lograr esto. Por ejemplo, un calendario, una lista de actividades, alarmas en mi teléfono, una agenda, o cuál va a ser el medio a través del cual él va a realizar ese recordatorio para poder cumplir con las actividades que se le piden. Aquí, por ejemplo, la primera pregunta es ¿qué pasó? Me gustaría formalizar un poquito el cómo lo van a hacer, porque cuando me dicen qué pasó, pues me evaluaron, puede decir el alumno, pues entregué actividades. Lo importante es poder definir desde un principio cómo se dio esta sesión. El maestro nos proporcionó los lineamientos de trabajo con una lista de actividades, con las fichas de trabajo. Nosotros nos dimos a la tarea de cumplir puntualmente cada una de las actividades de acuerdo al calendario que nos dio. Revisamos la información, se leyó a fondo, se subrayaron las ideas principales, se trataron de realizar glosarios para comprender mejor los conceptos. En el momento de realizar las actividades se retomaron todos estos puntos. Notamos que no solamente debemos hacer las actividades de manera espontánea, sino que se requiere una planificación para poder cumplir de manera puntual y tener ese hábito de construir y dosificar nuestro aprendizaje de manera autónoma. ¿Qué sentí? Pueden decir una gran variedad de sentimientos, desde que el maestro tal vez se mostró muy rígido y al principio pues yo tuve un contraste con él de ideas, que tal vez para mí fue un poquito difícil hacer todo eso. En algunas ocasiones pedí oportunidad de entrega posterior a la fecha y eso me frustró, sentí diferentes cosas. Pueden expresar lo que gusten. ¿Qué aprendí formalmente? Cada uno de los aprendizajes, como pueden notarlos, están en las hojas, además de los conceptos, fórmulas, procedimientos matemáticos, la actividad organizacional y toda esa gama de experiencias que nos van a brindar una mejora continua como estudiantes. ¿De qué me doy cuenta? De igual manera, en orden de lista deben de definir cada uno de los puntos que propongo, en este caso una propuesta hacia la materia, hacia el docente o hacia mí mismo, para poder generar cambios continuos en mi aprendizaje. Y finalmente pues tenemos el proyecto experimental, que como ya lo comenté, en su momento voy a enviar el archivo necesario o la descripción del video necesario para que se pueda desarrollar correctamente. De mi parte, pues ya saben que es importante que esté al pendiente de ustedes, les mande retroalimentación, responda a sus dudas, responda a sus mensajes y genere ambientes de aprendizaje ideales para que ustedes crezcan como estudiantes. Les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias.